buenos días. Todavía no me he arreglado y ando bien fodonga. Hola Peque, buenos días. La visita aquí sigue, Brisi. Pues yo ya me levanté, ya estoy de vacaciones. Voy a ver a una amiga más tarde y voy a desayunar. Y pues ya tengo tiempo que no desayuno, pero no sé por qué me levanté con ganas de unos huevitos así como con salsita mexicana. Entonces ya me voy a hacer mi salsa. Como ven, ya le eché un chile jalapeño fresco pequeño, un tomate. Le vamos a poner comino recién molidito. Me encanta el comino, la verdad a mí me parece que le da un sabor tan rico a las carnes y a las salsas. Y también le vamos a agregar glutamato de sodio. No se crean, más bien caldo de pollo. Uy, es horrible, no es nada saludable, pero pues bueno, es poquito nada más. Y pues de una vez le agregamos salecita. Así es como quedó y bueno, se la podrían comer así directo, echársela directo al huevo estrellado, pero a mí la verdad me gusta cocinarla un poquito. Entonces pues lo único que yo hago hasta sin aceite, porque pues es ahorita anda la carrera, es nada más así echarla a la cazuela para que se cocine un poquito. A mí no me gusta agregarle agua porque pues los tomates el tomate estaba bien maduro y tiene su jugo, entonces no se me hace necesario para nada agregarle agua. Como ven, miren, ya tiene mucho líquido ahí. Pues bueno, vamos a darle su cocinadita. Yo creo que hasta lo puedo poner en... Bueno, aquí tengo mis frijolitos que yo ya tenía preparado desde hace varios días. Que la salsa ya está a mi gusto, ya se cocinó un poquito. Bueno amigos, pues ya llegamos a este lugar. Este es el Zürcher Brockenhaus. En este lugar puedes encontrar toda clase de muebles para el hogar, ropa, accesorios y todo de segunda mano. Aquí en Zúrich es muy normal que la gente compre cosas usadas. Mucha gente lo hace y pues no tiene nada que ver con pobreza o con no tener dinero. Hay mucha gente que tiene suficiente dinero, pero pues simplemente no le parece nada mala opción de comprar algo usado. Así que cuando, por ejemplo, tú vives aquí en Zúrich y tú tienes algún mueble en buenas condiciones que ya no quieras, les puedes llamar y a ellos gratis van a tu casa a recoger el mueble que ya no quieres. Porque como recordarán, aquí en Suiza no se puede tirar a la basura muebles o cosas muy grandes gratis, hay que pagar. Entonces es por eso que la Brockenhaus es una muy buena opción. Otro punto interesante de este lugar es que cada año la Brockenhaus donan las ganancias a instituciones benéficas, como por ejemplo casas de ancianos.
y sus ganancias anuales son de aproximadamente 200.000 francos. Y este es un tip que yo les paso en caso de que anden aquí por Zurich o que vivan aquí. A mí me encantan las Broken House, me encanta ver las cosas antiguas y aparte aquí está este bar, café, que está súper agradable. Te puedes tomar tu cafecito y pues una platicadita o leer un periódico, revistas que tienen y pues disfrutar aquí del ambiente. Bueno, y pues me da mucha vergüenza ahorita contarles a dónde vine. Van a decir que soy una obsesiva y que estoy loca, pero venimos a comer, mi amiga y yo. ¿Qué creen que me encontré? ¡Tacos! Lo siento, pero es que es importante para mí probar todos los tacos que venden en Zurich para saber cuáles son buenos, cuáles me gustan y pues para mí comer tacos es como para los suizos comer queso o comer pan. Para mí taco es taco. Entonces pues los invito, acompáñenme, vamos a ver este lugar que la verdad se ve muy bien, huele delicioso y pues ya me enteré por ahí que tienen unos taquitos al pastor y de barbacoa muy buenos. Y pues como ven aquí llegamos y pedimos cada quien nuestra orden, tienen los ingredientes frescos, tienen como pollo pibil, pastor, barbacoa y pues está el lugar decorado pues muy simpático con muchos colores. Ahorita llegamos a la hora que ya no es la hora de comer, pero pues mejor así es más a gusto, ya es un poco tarde. Y también tienen este papel picado colgando que se me hace muy lindo. Y pues bueno, yo me pedí de comer 2 taquitos de pastor y uno de barbacoa. Y miren, ahí tienen el menú y tienen bastantes cosas, tacos, burritos, quesadillas, de todo. Y pues bueno, yo los pedí mis tacos solamente con cebollita y cilantro, pero pues también tienen guacamole, tienen pico de gallo, tienen muchas salsas, claro, sí le pedí salsas. Pero pues para mí el pastor es nada más con cilantrito y cebolla, igual la barbacoa. ¡Halo! Pues ahora, ¿a dónde vamos? Atlisvik, sí, hace mucho calor ahorita, ya regresamos y pues nos vamos a ir ahora, no al lago, pero nos vamos al río. Del otro lado, ahí por los otros rumbos de por aquí, podemos ir al río y yo creo que vamos a ir ahí a la orilla a pues caminar un poquito con los perros. Y vamos también porque, ¿qué creen? Nuestra visita, Brisi, es bien apestosilla, es increíble. Yo creo que esta raza de perrito así tiene el humor muy fuerte. Entonces, pues le gusta mucho el agua a Brisi, la vamos a llevar a ver si le podemos dar una bañadita ahí que se remoje en el agua del río. En la agua del río para pues a ver si se le quita un poquito ese olorcito tan fuerte que tiene. Creo que estamos a más de 30, suena fresco pero la verdad se siente bien caliente.